Servido sea Jesucristo, hermanos y hermanas. Para este día, viernes 25 de octubre, la liturgia de la iglesia nos regala el evangelio que se encuentra en San Lucas, capítulo 12, versículos del 54 al 59. Allí, Jesús le dice a la gente: cuando ven subir una nube por el poniente, dicen enseguida: chaparrón tenemos, y así sucede. Cuando sopla el sur, dice: va a ser bochorno, y lo hace. Hipócritas, si saben interpretar el aspecto de la tierra y del cielo, ¿cómo no saben interpretar el tiempo presente? ¿Cómo no saben juzgar ustedes mismos lo que se debe hacer? Y después hace una invitación a, si te exponen a someterte al tribunal con alguien que te pone pleito, pues hacer todo lo posible por llegar a un acuerdo con él mientras va de camino. No sea que te arrastre el juez, dice el texto evangélico, y el juez te entrega al guardia y el guardia te meta en la cárcel. Y finalmente el evangelio termina diciendo: te digo que no saldrás de allí hasta que no pagues el último céntimo. Muy bien, este es el evangelio que nos acompaña en este día. Es claro que se nos hace una invitación particular a leer los signos de los tiempos. Es el mensaje fuerte de este evangelio. Y precisamente en estos tiempos en los que nos encontramos, vale la pena mirar cuáles son los signos de estos tiempos, los signos a los cuales tenemos que dar respuesta con el evangelio. Estamos ahorita en un periodo que algunos definen como, como una época de cambios y otros lo definen como un cambio de época. Pero se le ha dado el nombre de la posmodernidad. La posmodernidad va acompañada de una serie de signos. Los más dicientes son los siguientes. Primero, es una época acompañada de una cultura de intrascendencia. Es decir, las personas viven de una manera tal que menosprecia aquellos valores que se pueden presentar como trascendentes. Por eso, la generación posmoderna tiende a vivir como si no le importara nada. No hay valores absolutos, no hay normas morales que rijan su vida, no hay criterios ni referentes de valor que sean significativos. Otra característica, el hedonismo, es una cultura que cultiva de una forma exagerada el culto al placer. La sociedad actual quiere ofrecerle a los hijos de esta generación soluciones que le venden paraísos de felicidad bajo la fórmula de lo que es placentero y cómodo. Esta es una cultura donde se sustituye el ser por el tener. Las personas no valen por lo que son, sino por aquello que van adquiriendo, los títulos, las posiciones, los privilegios, pero incluso también los mismos bienes. Son criterios con los cuales se valoran las personas en una sociedad como esta. Esta es una cultura del relativismo y la indiferencia. Es decir, se desconoce la existencia de verdades absolutas y todo se somete a la opinión. La verdad es relativa al criterio de aquel que la sostiene. Esta es una cultura individualista, narcisista y hedonista. El culto al yo gobierna la tendencia cultural de los hombres de esta generación. Pero además también es una cultura del secularismo, es decir, una cultura donde lo sacro se tiende a desconocer y se le da fuerza a lo que es profano, a lo que es prosaico, a lo que es un elemento propio
de la inmanencia, es decir, de la materialidad. Esos elementos combinados nos dan a nosotros un fenómeno cultural que llamamos posmodernidad. En este fenómeno de la posmodernidad se va viviendo de un desencanto que hace que los hombres no crean ni en Dios, ni en los otros hombres, ni en la seguridad que pueden dar las cosas. Y finalmente aparece una sociedad que no cree en Dios, no cree en los otros seres humanos, ni tampoco cree en los valores materiales en sí. Entonces es una sociedad que vive del comamos y veamos que mañana moriremos. No hay proyección hacia el futuro, no hay sentido de trascendencia, no hay visión de querer dejar algo para las futuras generaciones, porque la vida no lo vale para el hombre de la posmodernidad. Ante ello, ¿cuál es la alternativa que nosotros como cristianos hemos de asumir para poder enfrentar estos influjos de la posmodernidad? Efectivamente tenemos que volver al punto de partida, volver a construir con Dios, porque una sociedad que durante siglos ha querido desconocer a Dios como aquel junto con el cual hay que trabajar para construir una sociedad diferente, requiere un cambio drástico en ese sentido. El obispo Francisco Cerro Chávez, obispo de Coria Cáceres en España, daba unas recomendaciones en torno a la alternativa que se debe llevar a cabo para volver a retornar a ese construir con Dios. Y es volver nuevamente a la interioridad. Ante la superficialidad de la sociedad posmoderna, es importante volver nuevamente al interior. Y Monseñor Francisco Cerro da una serie de pautas a tener en cuenta en ese sentido. Primero, volver a lo esencial, a la interioridad. Segundo, formarse de veras. A veces nuestra dificultad es que no nos hemos formado suficientemente en la fe y por eso ignoramos muchas cosas. Y en tercer lugar, la sencillez y la humildad. Es importante que nosotros volvamos a la interioridad, porque solo la interioridad nos puede abrir ese camino para volvernos a encontrar íntima y profundamente con Dios.